Un loco hace 100. Un día, hace ya de esto bastantes años, llegó a mi pueblo un individuo que repartió entre el vecindario unas tarjetas súper originales que decían lo siguiente. Nicasio Ciruelo Martínez, intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo. Horas de consulta, de 12 medianoche a 3 de la mañana. Precios módicos, calle Pitelos, número 23. Aquel extraño anuncio despertó la curiosidad de todo el pueblo. Los que más lo tomaron a broma, suponiendo que se trataba de un guasón o de un loco, pero no faltó quien lo tomase en serio. De mí, pues, que la dichosa tarjeta me dio mucho que pensar. Lo de intérprete de sueños no era ninguna novedad, pues ya en tiempo de los faraones existía esa profesión reglamentada. Hasta creo que los que la ejercían pagaban contribución industrial y todo. El título de especialista en cosas del otro mundo fue el que más me dio que pensar, pues no se trataba, como yo creía al principio, de un agente de negocios encargado de gestionar asuntos en... No, que el mundo, que el anunciador estaba en íntimas y misteriosas relaciones, era aquel de donde nunca se vuelve. En una palabra, no el de ultramar, sino el de ultratumba. A los pocos días me enteré de que a pesar de lo intempestivo de las horas de consulta y de la circunstancia agravante de hallarnos en diciembre, Y a 5 grados bajo cero, el gabinete de aquel hombre ejercía una profesión tan fuera de uso, estaba siempre lleno de gente que acudía a pedir explicaciones de sus sueños o a saber noticias de la vida futura. Cierta noche se presentó un chusco al sabio nigromante para que le interpretase un sueño. Señor, le dijo, yo soñé que todo el cielo se cubría de un color que fue volviéndose cada vez más pardo, hasta que por último ya llegó a pasar de castaño a oscuro. De repente comenzaron a llover palos con tanta fuerza que desperté con las cosquillas molidas. Ese sueño quiere decir que no tardaría usted muchos días en llevar una paliza. Contestó el intérprete. Se marchó el incrédulo guasón riéndose de la consulta y poco después de cumplirse la semana, cuando se retiraba el hombre de su casa, cerca de la medianoche le dieron unos estacazos tan grandes que tuvo que guardar un mes de cama. Jamás se supo de dónde partieron los palos. Aquella confirmación exacta de los augurios del nigromante extendió su fama de tal manera que de 10 leguas a la redonda acudían las gentes al consultorio. Don Nicasio, que cobraba a 2 pesetas la consulta, ganaba un dineral. Todos los que le consultaban salían hondamente impresionados y hasta los más incrédulos comenzaban a preguntarse si sería verdad aquello, pues el intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo casi siempre acertaba. Desde que el chusco, las marras, llevó la paliza profetizada, ya los guasones no se atrevían a reír. En el pueblo no se hablaba de otra cosa más que del nigromante y de sus consultas. Cesaron las luchas políticas de la localidad, las intrigas y las murmuraciones ante el interés de aquel hombre despertaba. Perdían su importancia los acontecimientos más notables de la tierra. El amor a lo desconocido atraía a las gentes como la luz a las mariposas. Nada hay que interese tanto a los espíritus como sentir cerca de sí el aleteo de algo invisible, desconocido e inexplicable. A mí también me arrastró hacia la corriente un deseo loco de ponerme en comunicación con lo incomprensible. Y obedeciendo a su flujo avasallador, me decidí una noche a ir a ver de cerca a aquel hombre extraordinario, con el pretexto de que me interpretase un sueño que había tenido la noche anterior. Escogí un viernes en que creí que por ser día de R acudiría menos gente. Así y todo, llegué al consultorio con 3 horas de anticipación y ya había 10 personas delante de mí. A las 12 de la noche, la cola de consultantes llegaba hasta el medio de la calle. Cuando me tocó a mí el turno, entré temblando a la sala de consulta. Era una habitación sencillísima, sin cuadros ni adornos de ninguna clase, ni más muebles que 2 sillas y una mesita pequeña, sobre la que había una vela encendida y otro objeto que llamó poderosamente mi atención,
una albarda, pero sin estrenar. ¿Qué misión cumplía allí semejante aparejo tan fuera de lugar? No pude averiguarlo. ¿Sería un símbolo? El nigromante era alto, delgado, como un palo de telégrafo. No tenía más que los huesos y la piel, y dos ojos grandes, brillantes, redondos como los de un búho, y extraviados como los de un loco. Me mandó sentar en una de las dos sillas, y él se sentó en la otra, frente a mí, dirigiéndome una mirada tan intensa que me mareó. Después de un breve rato de silencio, le dije: Vengo a que me interprete usted un sueño que he tenido la noche pasada. ¿Y qué ha soñado usted? me preguntó con solemne acento y voz un poco cascada. Soñé que había muerto, pero aún así y todo, mi cuerpo continuaba en pie, en medio del espacio, sin poder caer hacia ninguna parte, por no tener en dónde, pues le rodeaba el vacío, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Y si usted estaba muerto, ¿cómo podía ver su cuerpo? Con los ojos del alma, ¿Y el cuerpo de usted estaba de frente a su espíritu o de espalda? de espalda, Mírelo usted bien, porque ese detalle es importantísimo. sé de fijo que estaba de espalda. Mal síntoma. Ese desdén demuestra que cuando usted se muera, estará su cuerpo completamente aburrido de locuras que su alma habrá cometido dentro. ¿Y sentía usted esos deseos de que el cuerpo cayese? Irresistibles, pero en vano buscaba un sitio sobre el que pudiese caer dignamente. Con la congoja que esto me produjo, desperté. Bien, ese sueño es sencillísimo y de muy fácil explicación. Quiere decir que morirá usted tan pobre que no tendrá siquiera dónde caerse muerto. Aquella explicación tenía tales visos de verdadera que me dejó anonadado. ¿Tiene usted seguridad de lo que dice? Completísima. Todos los sueños son reminiscencias del pasado o revelaciones del porvenir. Ayer noche, por ejemplo, un concejal soñó que estaba rebuznando reminiscencia del pasado. El día anterior había pronunciado un discurso en una sesión del ayuntamiento. En cambio, el sueño de usted está en tiempo futuro. Bueno, otra pregunta. ¿Entiende usted también de las cosas del otro mundo? Es mi especialidad. Pues bien, hace 2 años murió un amigo mío que me debía 10 duros y quisiera que usted me gestionase el cobro de esa suma, dándole un tanto por 100 de comisión. No me dedico a esa clase de negocios, ni quiero turbar la paz de los muertos con semejantes reclamaciones. Si tal intentara, se levantarían todos contra mí. Sí, eso de levantar muertos es cosa muy fea. Pero entonces, ¿qué clase de negocios ventila usted en Ultratumba? Si desea usted saberlo, asistirá a la conferencia que daré en estos días en el teatro principal acerca de todo eso. ¿Qué? ¿Va usted a dar una conferencia pública? Sí, señor. Me he hecho ventajosas posiciones en un empresario y las he aceptado ya. Me despedí del nigromante no sin haberle soltado antes 2 pesetas que me cobró por darme una mala noticia, y dispuesto a asistir a la conferencia, costase lo que costase. Se anunció el espectáculo con una semana de anticipación y 5 días antes ya estaban tomadas todas las localidades. Hubo quien pagó 8 duros por una butaca. Mi entrada a Paraíso me costó 4 pesetas. Aquello era el delirio. Llegó la noche de la deseada conferencia y el teatro estaba de bote a bote. Se levantó el telón y apareció nuestro hombre de pie, en medio del escenario y vestido de negro. Parecía una vara de ébano. El público lo recibió con una atronadora salva de aplausos.
Comenzó a hablar con una facilidad de palabra espantosa. Aquello era un Niágara. Cada vez se exaltaba más y decía cada cosa que daba miedo. Imposible me sería dar siquiera un extracto del famoso discurso que duró más de 5 horas. Recuerdo que, entre otras cosas raras, nos aseguró que Dios no existía, pues aunque es verdad que no hay efecto sin causa y por consiguiente el universo hay que suponerle un autor. Puede desaparecer la causa y continuar el efecto. Un artífice añadía, hace un reloj, con cuerda para 2 semanas, y después de ponerlo en hora y en movimiento, se muere. Deja por eso de andar el reloj mientras dure la cuerda. Pues bien, Dios, que era un ser de tanta sabiduría que nuestra limitada inteligencia no alcanzaba a comprenderla, hizo el universo, le dio una cuerda para muchos millones de años, lo puso en movimiento y los astros, después de haber desaparecido su creador, siguen girando en el vacío y obedeciendo fatalmente a las leyes que le dejó impuestas. Pero aunque la entidad Dios ya no existe, el espíritu desmenuzado en átomos se extiende por todas partes, rompe de un brazo lleno de agua, su entidad desaparece, pero los fragmentos del cristal continúan subsistiendo. Algo así, el agua que contenía se esparce y se evapora, pero vuelve otra vez a convertirse en gotas para evaporarse de nuevo. El vaso es el cuerpo, el agua el espíritu. Así Dios también, cuando por combinaciones desconocidas vuelvan a reunirse los fragmentos de su espíritu, renacerá otra vez para formar un universo nuevo, al que dará cuerda por unos cuantos millones de siglos más. Señores, Decía más adelante. los grandes genios de la humanidad son cuerpos vivos a los que ha tocado un gran pedazo del Espíritu Divino. En la gran hecatombe de su desmoronamiento, en cambio, a los tontos no les ha caído en suerte ni un miligramo. A mí, afortunadamente, me ha correspondido un trozo de 3,5 kilos. Con esta cantidad de quid divinum, nada tiene de extraño que yo pueda interpretar los sueños de los humanos y entreabrir un poco el misterio, velo del enigmático más allá. Cada vida no es más que una vibración. Poned 2 cuerdas de guitarra al unísono, herid la una y su compañera vibrará también. 2/4 de lo mismo sucede en las almas. Ponedlas al unísono y las sensaciones de una repercutirán en la otra. De modo que el oficio del profeta es sencillísimo. Todo consiste en saber ponerse a tono. La ciencia de la adivinación es tan exacta como las matemáticas. Así, por este estilo, siguió el hombre disparatando de tal manera que llegué a dudar por un momento si estaba en un teatro o en un manicomio, oyendo disertar al más loco del establecimiento. Al terminar la conferencia, el público salió aturdido e impresionado, sin saber a qué carta quedarse. Había algunos que estaban conformes con aquellas teorías y hasta los que no lo estaban. Reconocían que el tal hombre discurría con juicio. En las multitudes, lo mismo que en los individuos, también se produce el fenómeno de la sugestión. Así se comprende que pasen por genios tantos pobres diablos y pobres diablos, tantas personas de verdadero mérito. ¿Cuántas frases de grandes hombres nos admiran y corren de boca en boca? Que si se las oyésemos a un tonto nos parecerían solemnes majaderías. Al día siguiente, una estupenda noticia cundió por la población. El alcalde recibió un oficio del gobernador de una lejana provincia preguntándole si había ido a parar a aquel pueblo un infeliz demente que se había escapado de su domicilio hacía más de un mes. Su locura consistía en creerse intérprete de sueños y especialista en cosas del otro mundo. Todas las señas coincidían con las del nocturno consultor y conferenciante que aquella misma tarde fue devuelto, convenientemente custodiado a su atribulada familia. Dicen que un loco hace 100, pero aquel enloqueció a un pueblo entero durante un mes seguido. Lo peor del caso fue que, a pesar de su locura, se llevó consigo más de 6,000 pesetas entre consultas y conferencia. Locos como ese
A quienes las gentes aclaman pasan plaza de hombres de talento y encima se llevan el dinero de los incautos. Hay muchos por el mundo, además. Lo más triste es que no hay familia que los recoja a tiempo. A todo esto se preguntará el doctor. Si ese hombre era loco, ¿cómo predijo con tanta exactitud la paliza del chusco? Muy sencillamente, como el tal sujeto, a pesar de su locura, tenía su dosis de malicia correspondiente, le profetizó los palos y para que la profecía se cumpliese al pie de la letra, lo esperó pocas noches después a la puerta de su casa y sin darse a conocer, él mismo se encargó de suministrárselos, lo cual demuestra también que el oficio de guasón tiene sus quiebras. Al de Marras le costó 2 pesetas de consulta y 1 mes de cama.